Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de abril de 2016 y esto es La Contracrónica. La actualidad nacional va pareciéndose a esos culebrones colombianos en los que en cada entrega se añaden personajes nuevos pero que no cambia el argumento lo más mínimo. Y como con los culebrones colombianos, el tema siempre deriva poco interesante. Hoy teníamos como novedad que Soria se mete en más y más problemas, se ha metido solito en este agujero, pero eso no lo voy a comentar, porque poco habría que añadir a lo que ya dije ayer sobre este hombre. Lo que sí podría comentar, y lo he pensado a lo largo del día, es sobre la fecha en sí. Hoy estamos a 14 de abril y el 14 de abril, al menos en España, tiene un significado claro, explícito. Para todo el que sepa un poquito de historia, sabe que un día como hoy, el día 14 de abril de 1931, se proclamó la República. Este año más es aniversario redondo, el 85 aniversario. Lo que significa que ha habido, a lo largo del día, un montón de gente reclamando la Tercera República, que se proclame a ser posible un 14 de abril y si no, un 15. Por lo tanto, hoy el podcast, La Contracrónica, va dedicada a esto mismo, a monarquía o a república. Desde que tengo recuerdo, en España se discute, y tengo recuerdo desde los años 80 aproximadamente, es decir, ya había monarquía, se discute en España sobre si la monarquía era buena, mala, nos la impuso Franco, era algo necesariamente perverso, o por el contrario, era algo bueno, el mejor embajador de España, formaba parte de nuestra historia. Había argumentos por un lado y por el otro. Yo, eso sí, me crié en la época del consenso monárquico, del consenso juancarlista. En los años 80 apenas había críticas a la monarquía más allá de los comunistas o de ambientes muy marginales. Las críticas a la monarquía se empezaron a ver a partir de hace 10 años o poco más. En los años 90 todavía no había muchas críticas. Yo por aquel entonces, en los 90, me hice republicano. Los que me conozcan de esa época se acordarán. Tenía hasta un pin que lo llevaba puesto en la solapa. Cuando digo republicano era pues porque me gustaba decir que era republicano y poco más. Y bueno, sí había leído algo. Estamos hablando de cuando yo tenía 20 o 21 o 22 años. Y bueno, ya sabéis, la edad, la juventud, uno quiere llevar la contraria. Yo siempre he querido llevar la contraria, al punto que años después decidí que no. Pensé el tema, le di varias vueltas y me hice monárquico, que es lo que sigo siendo y espero seguir siéndolo hasta el fin de mis días. Tengo razones para serlo, no es casual, no lo he hecho esta vez por llevar la contraria. Simplemente que me hice más mayor y pensé el asunto y reflexioné sobre él. La cuestión es que no todo el mundo lo reflexiona igual. Tomamos muchas veces lo de monarquía o lo de república de una manera crítica. Voy un poquito más lejos. En España no hay debate sobre esto. Más allá de las redes sociales, los interesados en política y algunos que no tienen otra cosa mejor que hacer. Hoy en España no se hablaba de esto, no nos engañemos. Yo trabajo en la radio. Trabajo en un programa además que no es de información política. La información política la hago yo. Lo que habla la gente y estamos en contacto continuo con el pueblo, entre comillas, con la gente normal. El señor que va repartiendo con su furgoneta, el taxista, el que conduce un autobús, el que trabaja al pastelero. Y no hablaban de eso, hablaban del partido de ayer en el que, por cierto, ganó el Atlético de Madrid al Barcelona, de lo cual yo me alegro. No tanto porque perdiese el Barcelona como porque ganó el Atlético de Madrid. Y eso siempre me gusta. Se hablaba también de otras cosas, de lo que sale en la tele, de las cosas privadas de cada uno. Es decir, en España ni en el año 1986 ni en el año 2016 hay un debate serio, quiero decir, sobre la monarquía o la república. Nuestra forma de Estado no se pone en solfa de manera mayoritaria por la gente. Eso es un hecho y es un hecho que tenemos que partir de ahí para hablar de este tema. Lo de hablar de monarquía o de república, en resumidas cuentas, de forma de Estado, es un asunto de minorías. Y sospecho que o hay una hecatombe, una auténtica catástrofe, o seguirá siendo de minorías por bastante tiempo. A partir de aquí he dejado claro que yo personalmente, Fernando Díaz Villanueva, me decanto por la monarquía, al menos en el caso español. ¿Dónde deberíamos situar el debate? ¿Monarquía o república? ¿Qué es mejor de las dos? Bien, yo creo que las dos son igual de malas o igual de buenas, depende. Porque el problema no es la forma de Estado.
El problema es el Estado en sí. Eso es algo que no debemos olvidar. Es como, por hacer una comparación que no sé, quizá alguno de vosotros consideréis desafortunada, pero es algo así como confundir la pena de muerte con el método de ejecución. Tú una vez ya estás convencido de que te van a matar porque has cometido un delito, por lo que sea, y que van a ejecutarte, en ese momento ya dices, bueno, ese es un hecho. Este paseo el corredor de la muerte, me van a ejecutar. Lo que te preocupa es cómo te van a ejecutar. A mí, por ejemplo, si me dan a elegir entre morir despellejado y morir mediante una inyección letal, yo prefiero morir mediante una inyección letal. Sinceramente, vas a morir igual, pero no es lo mismo. Es decir, que te pueden fastidiar, pero te pueden fastidiar menos o te pueden fastidiar más. Y esto es un poco lo que os quiero decir. Al final el Estado es fastidioso. Y hay maneras de fastidiarte más y maneras de fastidiarte menos. Pero la monarquía o la república no entran en eso. Una cosa bastante importante. Es decir, diríamos o diría que monarquía o república es irrelevante. Así. La clave es la libertad o la servidumbre. Y puedes tener libertad en una república o en una monarquía y ser un siervo en una república o en una monarquía. Cuba, por ejemplo, es una república y no es precisamente un país libre. No es libre de ninguna manera, desde el punto que lo abordemos. Es un país donde no puedes expresarte, es un país donde no puedes abrir un negocio por pequeño que sea, es un país donde no puedes irte del país, no puedes pedir el pasaporte y salir. En cambio, Holanda, aquí cerquita de España, pues es un país que es una monarquía, o Dinamarca, que es libérrimo. Libérrimo en todos los aspectos, tanto económico como político. Claro, podríais decirme, sí, pero Arabia Saudita es una monarquía y es una dictadura, sí, cierto. Y Estados Unidos es una república y es una democracia, cierto. Esto lo único que hace es afirmar mi tesis de que sea monarquía o república, se trata de algo completa y absolutamente irrelevante. Para que lo entendáis, os lo he puesto así de claro. Os he puesto algunos ejemplos, como el caso de Cuba, de Holanda, de Dinamarca, de Estados Unidos y de Arabia Saudita. Hemos visto varias repúblicas y varias monarquías. Holanda, a pesar de ser una monarquía, es más parecida a los Estados Unidos, que es una república, de lo que... o Arabia Saudita y Cuba. Arabia Saudita es una monarquía y es muy parecida a Irán, que es una república. Ambas son repúblicas islámicas. Vamos, o uno es una monarquía islámica y el otro una república islámica. En el fondo es lo de menos. Lo importante son otras cosas. A donde quiero llegar es que a república per se tomada así o monarquía per se no significa nada. Y como no significa nada, no tiene sentido decir que con la república se solucionarían todos nuestros problemas. Que viene a ser lo que nos están contando estos días. No habría más que hoy mirar Twitter, seguir a los republicanos. ¡Viva la República! Como si mañana, por arte de Birli Birloque, por ensalmo, hiciésemos República. Ya está proclamada la Tercera República. A partir de ahora vamos a dejar de tener un 20% de desempleo, la deuda nacional vamos a pagarla en 3 años y van a desaparecer todos los problemas que hay. Y de pronto nos vamos a encontrar viviendo en jauja, solo por el hecho de proclamar la República. Si fuese tan fácil, ya se hubiese proclamado. Es decir, si realmente proclamar la República constituyese una suerte de magia, hace tiempo que lo hubiesen proclamado. Bueno, nunca hubiesen reinstaurado al rey en los años 70. Miradlo de esa manera. Y si todo fuese cuestión de tener o no tener rey, en nuestro caso no tenerlo, pues nada, con quitarlo bastaría. Pero claro, no es tan fácil. O no es tan fácil como se creen estos. Esto me recuerda a aquello que creo que lo decía Confucio. Decía aquello de cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Con esta historia pasa más o menos lo mismo. La libertad y la prosperidad, que es lo que nos interesa a fin de cuentas, es la luna, y la forma de Estado, la república o la monarquía, es el dedo. Cuando dicen, no, la república, sí, viva la república, con la república es el dedo, no significa nada. Lo que tenemos que buscar es vivir en un país libre y vivir en un país próspero. Y con la prosperidad y la libertad nada tiene que ver la forma de Estado, o tiene que ver muy poco. La cuestión es que para que un país prospere, o que los habitantes de un país prosperen, de lo que se trata es de que el Estado
no prospere demasiado o prospere en función de lo que prosperen sus habitantes. Por resumirlo, para que un país prospere es necesario que sus habitantes prosperen, no que el Estado lo haga. El Estado cubano es muy próspero y es una república. El Estado saudí también y es una monarquía. Me vais siguiendo, ¿no? Es decir, la forma de Estado, como veis de nuevo, es lo de menos. Hay tiranos en monarquías y hay tiranos en repúblicas. El presidente de Irán es un déspota en una república y el rey de Arabia Saudita es un déspota en una monarquía, o el rey de Marruecos. En los países árabes saben mucho de esto. Hubo monarquías, hubo monarquía en Libia, hubo monarquía en Egipto, hubo monarquía en Irak. Sustituyeron un déspota por otro déspota, algunas veces incluso peor. No sé si en Libia había unos que decían cuando largaron a Gaddafi que querían volver al rey. Pues es lo de menos, pues si tenéis un Gaddafi bis. Encargaros de perseguir los fines concretos que hacen de un país un lugar mejor. Que abra el paso a sus habitantes para que persigan la felicidad. Que la encuentren ya es cosa suya. La cosa es que la receta para encontrar la felicidad o para que tus habitantes, los habitantes de tu país la encuentren bien, existe y la conocemos. Y la conocemos desde hace mucho tiempo, no es algo teórico, es algo práctico. A mí, si me viniese mañana alguien de un país que acaban de crear, tipo Sudán del Sur, por ejemplo, es un país recién nacido, ¿qué cree usted que deberíamos hacer? Yo les daría 5 elementos básicos. Diría, bueno, en función no de lo que yo piense o deje de pensar, en función de lo que les ha funcionado a otros y les ha servido a otros, ustedes deberían de consagrar los derechos de propiedad y dejarlos muy, muy bien asentados. Deberían otorgar seguridad jurídica a los contratos. Deberían otorgar libertades civiles esenciales, la libertad de expresión, de asociación, que los cargos públicos se eligiesen democráticamente, en fin, libertades civiles genéricas, que no hubiese discriminación por razón de sexo, raza o condición, bueno, estas cosas normales que ponen todas las constituciones, que los mercados estuviesen abiertos e imperase la libertad de empresa y sobre todo que hubiese paz. Y por favor no se metan ustedes en guerras, ni dentro ni fuera. Con esos 5 elementos ese país ya podría empezar a funcionar. Y daba igual si ese país hipotético elige un monarca o no lo elige. Si lo que quieren es hacer que su país prospere muchísimo más, pues les daría unas recomendaciones extraordinarias. Diría, bueno, si ustedes quieren ya convertirse en lo más de lo más, cerciórense de que los impuestos son bajos, de que haya pocas leyes y pocos reglamentos, pero se cumplan y la ley se haga cumplir. Y cerciórense también de que los jueces son independientes. En ese momento, cuando tienes los 5 elementos que he dicho antes, más los 3 que he añadido ahora, 8 en total, no es mucho, como veis, pueden ustedes estar seguros que quizá no en 2 ni 3 años, pero en 10 se van a convertir en una potencia y sus habitantes van a estar orgullosos de vivir ahí. Porque a los que hicieron esto les sucedió. Hace 250 años, 240 exactamente, cuando se publicó La riqueza de las naciones, Adam Smith decía que para que la prosperidad reinase, que para que un país, un reino entonces, fuese próspero, no había que buscar minas de oro. Es decir, que la riqueza no estribaba en los recursos naturales. Inglaterra, de hecho, apenas tiene recursos naturales. Tuvo carbón en el siglo XIX. Tuvieron que cerrar las minas, como sabéis. Sino, y estas son palabras textuales del propio Adam Smith, sacado de La riqueza de las naciones, en algo tan básico como paz, impuestos moderados y una tolerable administración de justicia. Así lo resumía, me parece un resumen magistral. Y es tal cual, ¿eh? No necesitas mucho más. Que reine la paz, que los impuestos sean una cosa razonable, moderados, bajitos, que la gente pueda afrontarlos y que no desincentiven la inversión y que puedas apelar a la justicia y no arruinarte con ella o que vayas con miedo porque piensas que los jueces van a tomar decisiones injustas, es decir, que van a prevaricar. En un lugar con jueces prevaricadores, esa sociedad queda condenada para los restos. Esto es más o menos, sí, a grandísimos rasgos, mi visión. Como veis, os la he contado en 10 minutos. No hay mucho más que añadir, lo puedo desarrollar,
pero no hay mucho más que añadir. Ahora, nos podríamos bajar al detalle. Esto es mi visión general sobre la monarquía y la república. Como veis, no me quedo en ninguno de los dos lados. Que cada país elija cuál es el sistema en función de muchas variables, entre las que la historia es importante. Si no tienes rey no te lo vas a inventar, como es lógico. Pero claro, yo a fin de cuentas soy español y vivo en España. Y mi historia es la historia de los españoles, de la que yo soy heredero. Por lo tanto, tengo también una opinión respecto a mi propio país, que es donde tiene lugar este presunto debate o este debate que hay desde hace unos años entre una minoría. En España, ¿qué deberíamos tener? ¿República o monarquía? Antes de nada habría que mirar cuál es nuestra historia. Hemos tenido repúblicas en el pasado. Lo digo por si alguna víctima de la LOCSE me escucha y piensa que no hemos tenido. Lo dudo, pero bueno, sé que mis oyentes, que vosotros sois gente instruida, pero podría haber alguno. Yo que sé que se lo ha puesto su padre. Bien, en España hemos tenido dos repúblicas. Una duró en el último siglo y medio, no estoy hablando de repúblicas hace 1000 años. Tuvimos una república en 1873, la primera, duró un año, ese año justo, 1873, y tuvimos una segunda que duró 5 años. Fue de 1931 a 1936. A partir del 36 empezó la Guerra Civil y los dos bandos que hubo, el lado republicano, podemos llamarlos republicanos si queremos, pero no era, desde luego, la República de la Guerra no era la República que se había instaurado en 1931. Por lo tanto, vemos que la República en tiempos de paz fueron solo 5 años. La primera terminó muy mal. La primera terminó con un motín cantonal por todo el país. Terminó con la Armada de Cartagena, la flota, bombardeando las ciudades del Levante. Y con la flota inglesa persiguiéndola por encargo del gobierno para que recuperase los barcos declarados en rebeldía. La segunda terminó bastante peor. La segunda terminó con una guerra civil de 3 años, muy sangrienta, de la que todavía seguimos hablando. Y han pasado de aquella guerra civil pues casi 80 años, no, 80 años hace que empezó. Y todavía arrastramos, no hace mucho tiempo, un par de meses, hablábamos aquí de la memoria histórica de los concejales del Ayuntamiento de Madrid, 80 años después, ¿no? Por lo tanto, no podemos decir que la Segunda República fuese un éxito. Por más que haya hoy unos y otros y los otros y los unos diciendo que aquello fue el exitazo y fue el momento álgido de la historia de España. El momento estelar de nuestra historia, que diría Stefan Zweig. No, no lo fue. Quizá nos gustaría, a mí me hubiera gustado que en nuestro momento estelar lo hubiésemos alcanzado en el 31 y fijaos lo que nos hubiésemos ahorrado. Que esa república que se fundó en el 31 hubiese funcionado. Yo probablemente no estaría aquí, vosotros tampoco, porque ya sabéis, tocas un puntito en la historia, pues una paradoja temporal. Quizá mis padres nunca se hubiesen conocido. Vamos, yo probablemente no, seguro. Mis abuelos se conocieron en Marruecos porque mi abuelo hacía el servicio militar allí, empezó la guerra y tal. Conocí a mi abuela. Era española también. Bueno, marroquí no podría haber sido porque nunca se hubiera podido casar con un español. Es decir, en el caso de que la República del 31, esa versión española de la República de Weimar hubiera funcionado bien, tal y como sus inspiradores pretendían, España se hubiera ahorrado la guerra civil, y ya con eso es bastante, y se hubiera ahorrado también la dictadura de Franco. Pero no funcionó. ¿Qué le vamos a hacer? La historia no podemos cambiarla. Puede ser que no nos guste, pero no podemos cambiarla. Habida cuenta del historial republicano que tenemos, pues caray, no lo sé, nada nos garantiza que la tercera vaya a funcionar o que no vaya a terminar mal. Tampoco nos garantiza lo contrario, que vaya a ser un desastre. Es una incógnita. Los que dicen la Tercera República va a ser un desastre tienen la misma razón que los que dicen que la Tercera República va a ser un éxito. Es decir, ninguna. No podemos saberlo. Podemos intuirlo, teniendo en cuenta que los que están con la bandera de la República todo el día en la mano son quienes son, pues podemos intuir de qué palo va a ir una Tercera República española. Sería un palo que a mí, por cierto, no me gustaría nada.
La bandera de la República en España la tienen desde hace muchos años los comunistas. Por lo tanto, sería o la extrema izquierda, sería una república que cojearía por ahí. Esto también puede ser que no nos guste, pero es así, es un hecho. La bandera de la República o la causa de la República en España es esencialmente de extrema izquierda o socialista. Hay algún republicano, algunos republicanos liberales, pero son pocos. Los liberales normalmente son de la visión republicana que os he expuesto antes. ¿Qué más da que sea república o monarquía si a mí lo que me interesa es la libertad individual? Por lo tanto, a estas cosas normalmente el liberal promedio no desciende. No le da igual. Liechtenstein es una monarquía, ya ve usted lo libres que son. Así que vamos a asumir, ni siquiera vamos a descontar que los defensores de la República hoy por hoy en España son quienes son. Pongamos que hay el mismo número de republicanos liberales que republicanos socialistas. Pero tampoco podríamos garantizar que saliese todo a pedir de boca. Esa es la realidad. Luego hay otro factor importante, ¿eh? Los cambios de modelo de Estado en todos los países, no solo en España, se producen en momentos cruciales, en puntos de inflexión históricos. Ahora quizá nos empeñemos o creemos verlo, que en España hay un punto de inflexión, pero es que no lo hay. Ya sé que todas las generaciones nos creemos que vivimos un momento clave de la historia y que de nosotros depende el destino de la humanidad. No es verdad, vivimos en un momento normal. En España no ha habido una guerra, no ha habido ningún antes y un después. Hemos tenido una crisis económica muy jodida, cierto es, pero nada más, no es ni la primera ni la última que pasaremos, ¿eh? Es decir, no hay un trauma nacional, como si lo hubo, por ejemplo, con la Guerra Civil, como si lo hubo con las guerras napoleónicas. Que hay que poner las cosas en perspectiva. Es decir, lo que hemos pasado estos años, a pesar de que nos han paseado desahucios y desempleo, lo que queramos, muy doloroso, no es ni comparación con lo que tuvo que pasar nuestro mismo país del 36 al 39 o del año 1808 al año 1813. Entonces sí que fueron verdaderos puntos de inflexión históricos. Y de hecho son puntos de inflexión en la historia de España. Y no estamos en él. El último que pasamos fue la muerte de Franco. Y no porque pasase nada en 1975, más allá de la muerte, el hecho biológico que llamaban de la muerte de Francisco Franco, sino porque Franco había mantenido como una especie de tiempo muerto, muy largo, de 30 y tantos años, desde el final de la guerra. Se había hecho con un poder personal, había creado una dictadura, y en cierto modo se podría decir fue el último combatiente de la guerra civil en morir. Se podría decir que la guerra civil había terminado ese día. Bueno, a partir de aquí ya tenéis que empezar no de cero, pero sí, en cierto modo, de cero. El tema es que en aquel entonces se pensó que no era bueno empezar de cero, que hacer tabula rasa no era buena idea. Y a lo que se llegó entonces fue una transacción, y la transición realmente es eso, entre los que estaban en el poder y los que querían subir al poder. Entre los que estaban ya en el barco y los que estaban esperando en el muelle. Los de arriba fueron generosos y les dejaron subir. Y los de abajo también mostraron generosidad por su parte. Fue una transacción en toda regla. Completa. De hecho, podría cambiarse el título de muchos libros y llamarla La Transacción. Y se hicieron cosas mal y se hicieron cosas bien. No se puede hacer un juicio totalmente negativo, un juicio totalmente positivo. Las hagiografías son malas, pero lo contrario también es malo. Es decir, la transición, la transacción, como queramos llamarla, hubo de los dos. Bueno, el hecho es que se hizo así y no podemos cambiarlo. Esto sucedió hace 40 años y no podemos cambiarlo. Es lo que es. Nosotros hemos heredado el país que nos entregaron o que nos han entregado nuestros padres y nuestros abuelos. No hemos heredado el país que nos hubiera gustado heredar. Es como uno recibe la carga genética que recibe. Me hubiera gustado ser más alto. Me hubiera gustado ser más guapo. Pero eres el que eres. Con lo que tienes, arrea. Pues lo mismo, nosotros hemos heredado el país que hemos heredado con sus cosas malas, pero también con sus cosas buenas, que tiene un montón. Y nuestra historia está llena de buenas enseñanzas. Enseñanzas un montón, porque es larguísima. Tenemos suerte de tener un país antiguo. Entonces, en aquel momento se pudo haber proclamado la República. En el año 75, en el otoño. Si Franco murió el día 20 de noviembre, se podía haber proclamado el 2 de diciembre. ¿Se ha acabado? Venga, ¡pum!, fuera. Vamos a volver donde estábamos en el día 18 de julio del 36. Y vamos a continuar con esa república o a proclamar una nueva. En ese momento, bien, pues ya está. Se consideraría el franquismo un lapso histórico
Y guerra civil, franquismo y la cosa sigue. El tema es que no se hizo. Y no se hizo porque no se quiso hacer. La monarquía venía en la transacción y ambas partes aceptaron esa cláusula. La aceptaron de manera voluntaria y a plena satisfacción. Eso que tampoco se nos olvide, con unas excepciones minúsculas. Estamos hablando de los que hacían política entonces y los que detentaban el poder entonces. Por lo tanto, la oportunidad, el momento constituyente ya pasó. Quizá tengamos otro en el futuro, pero, insisto, no es este. Si dentro de 50 años, muchos ya no estaremos aquí, o de 100 años, ninguno de los que estamos aquí ya estaremos para verlo, el país vuelve a tener un nuevo trauma, pues quizás se cambie la forma de Estado. No hay nada, el futuro no está escrito en una palabra. Ni debemos tratar de, porque en el pasado fue así, tiene que ser el futuro así. Las cosas van como van. Si hay algo que podemos tener seguro, al 100% seguro, es la incertidumbre. No tenemos ni idea de lo que va a pasar. Lo que sí sabemos, y lo sabemos bien, es lo que ha pasado. Y a lo que ha pasado deberíamos tenerle como mínimo un poquito de respeto. Si pasó es porque pasó. Estudiarlo, tratar de comprenderlo. De hecho, tenemos un ejemplo cercano. En Italia se hizo lo contrario que en España. En Italia había una monarquía, la de los Saboya, que se abolió en el año 1946 después de un referéndum. Un referéndum en el que hubo pucherazo a todo esto. Se entregó, digamos que la derecha italiana entregó el rey a cambio de que no viniesen los comunistas, que no llegaron. Se vio en las elecciones del 48 en Italia. La cuestión es que Italia, que se parece a España en tantas cosas, en el clima, en el idioma, en las costumbres, hasta en las caras, a veces es imposible distinguir un español de un italiano, tienen también la misma colección de problemas que tenemos en España, muy similares. Hablas con un grupo de italianos y hablan casi de lo mismo que nosotros cuando hablan de política. Se cagan en el gobierno, el problema de que los jóvenes no pueden trabajar, de que no hay niños en los colegios, tienen muy parecidos. De que no ven demasiado futuro, de que están hartos de los políticos que roban. Es decir, ¿eso es así porque echaron al rey? O voy a formularlo de otra manera. Si en Italia reinstaurase la dinastía de los Saboya u otra dinastía, la de los Borbones de las dos Sicilias, por ejemplo, si reinstaurasen la monarquía, ¿se solucionarían sus problemas? ¿Italia pasaría a ser un país libre y dichoso? No, ¿verdad? Yo lo dudo. Bueno, pues lo mismo con España. ¿Qué pensáis? Que si mañana se proclama la República, lo que decía al principio de la contracrónica de hoy, si mañana se proclama la República, ¿se van a solucionar todos los problemas? ¿Por arte de magia? ¿Seguro? Poneros en el caso italiano. Es decir, España necesita muchas reformas, un montón de ellas. Pongamos que, o incluyamos entre ellas, cambiar al rey por un presidente, por hacer una reforma, por hacer un cambio de modelo de Estado. Cambiar el rey por un presidente de la República. Vamos a meterla e incluirla. Reformas, hacemos un to-do. Tenemos que hacer todas estas cosas. Y entre ellas está esta. Bien, esa sería la última, la menos urgente. La menos urgente porque es la que menos solucionaría. Sería un cambio puramente estético. Y los cambios puramente estéticos son los que se dejan para el final. Cuando tienes un problema en la vida, dices, bueno, priorizas y la parte estética la dejas para lo último. Bueno, y es que además de eso me gustaría que quedase bonito. Pero claro, si al final vamos a ser republicanos porque nos gusta más el morado de la bandera o la estética republicana, bueno, bien, vale. Es como si hubiéramos la República del 31 hubiese funcionado. O, otra pregunta que os voy a hacer. De verdad, en el caso de que el 2 de diciembre del 75 se hubiese proclamado la Tercera República, ¿de verdad no creéis que estaríamos igual que ahora o muy parecido? Que hubiéramos tenido unos 40 años muy similares, con su Felipe González, su José María Aznar, sus dimes, sus diretes, sus movidas, sus peleas, su corrupción endémica. Estoy hablando de con las mismas leyes que España hubiera tenido del año 1975 a 2016, en estos 41 años hubiera tenido las mismas leyes y el mismo ordenamiento jurídico. Estaríamos igual o muy prácticamente. Lo único que hubiera ido cambiando el presidente de la República, y nosotros en este tiempo hemos tenido 2 monarcas. En ese caso, a lo mejor hubiéramos tenido 4 o 5 presidentes de la República. ¿Creéis de verdad que tener una república te libra de la corrupción? ¿Te libra de la desvergüenza de los cargos públicos? No. Italia está lleno de sinvergüenzas, de golfos y de corruptos. Y es una república. Estados Unidos también, que es otra república, ¿eh?
Y hay corruptos en monarquías, que de nuevo es irrelevante que sea para lo verdaderamente importante. Y luego hay otro tema que a mí no me parece baladí. Es el hecho mismo de la existencia del rey. Entonces, que solo que exista el rey, que tiene unos privilegios, tal, me molesta. No, a mí no me molesta. Y privilegios tiene en España la casta política. Somos el país del mundo con más aforados. ¿Tienen privilegios reales? ¿O no estáis viendo lo que está pasando con Rita Barberá? Que no está sometida a la justicia ordinaria. No, pero es que la han elegido. No, pues la han elegido y entonces, pues, a Rita Barberá, bueno, pues sí, la han elegido, ¿para qué? ¿Para aforarla? Parto del hecho de que no estoy a favor de ningún tipo de privilegio legal, ¿eh? Ojo. Pero que en las repúblicas también hay privilegios. Los privilegios no dependen de monarquía o república, dependen de la voluntad del legislador por dar privilegios. Si el rey tiene privilegios legales, se los retiramos y asunto resuelto. A mí la figura en sí no solo no me molesta, sino que hasta me gusta. Y me gusta por una razón simple, porque soy consciente de que España, que es mi país, no se formó ayer, no nació ayer. Es un país, como he dicho antes, muy antiguo. Tiene un montón de historia a sus espaldas, cientos de años de historia, cuando no miles. Si nos vamos a los orígenes remotos de España en la Edad Antigua. Y la historia cuenta, mucho, más de lo que nos pensamos. Y el pasado cuenta. La monarquía, en cierto modo, nos recuerda que tenemos pasado. Y eso es importante. Las comunidades humanas tienen que tener constancia de eso. Un pasado en el que es bueno conocerlo a fondo, por eso el conocimiento de la historia es fundamental. Un pasado en el que no todo se hizo bien, pero en el que tampoco todo se hizo mal. Yo creo que no deberíamos subestimarlo, el pasado, nuestro propio pasado, nuestra propia historia. En una palabra, nuestra propia tradición. La tradición es importante, aunque las ideologías constructivistas piensen que no. Tradición viene de tradire, que en latín significa entregar. Es lo que nos han entregado las generaciones que nos precedieron. No seamos arrogantes, no creamos que el mundo empieza con nosotros, que este es el año cero de la humanidad. Asumamos lo que nos han entregado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Perfeccionemos lo que sea perfeccionable. Mejoremos lo que sea mejorable. Pero no lo demos todo por equivocado, todo por malo. Es decir, los que estuvieron antes que nosotros hicieron las cosas de una manera concreta y antes de descalificarla planteémonos por qué la hicieron así. ¿Por qué hay ciertas instituciones que funcionan y que siguen presentes y por qué han funcionado durante tanto tiempo y por qué pueden seguir? Es previsible que sigan funcionando durante mucho más tiempo. Son preguntas que os dejo ahí en el aire y que si le dais las vueltas adecuadas, quizá terminéis como yo, cuando me decidí convertir en monárquico. En fin, bueno, aquí voy a concluir ya, que hoy me he pasado por todo lo alto con esto de la monarquía y la república. Espero que este podcast, como es intemporal, pues pueda seguir escuchándose a lo largo de todo el año. Os dejo ya, os dejo más con una música muy monárquica sonando de fondo. Esto que suena es La llegada de la reina de Saba, del Salomón, de Händel. Hoy el programa, si habéis ido escuchando un poquito la música, habréis visto que estaba la cosa muy monárquica, menos el himno de Riego, que lo he metido antes. Por cierto, tocado con una orquesta checoslovaca, o checa, mejor dicho. Quitando eso, el resto, un programa muy real y muy noble. La música y el guión tienen que ir bien armonizados. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, cualquier queja. Voy a colgar esto en mi página web también, más o menos escrito, lógicamente. Y allí ya, si queréis, entrad y ponedme verde, decid todo lo que pensáis. O en los comentarios habituales de las noticias, ya sea en iVoox o en YouTube. Se puede abrir un nuevo debate ahí, por escrito esta vez. Así que hasta aquí llegamos hoy y nos escuchamos mañana. Hasta mañana.